Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la segunda lección sobre el método de aprendizaje minería de oraciones. Hoy lo que vamos a estar viendo es la repetición espaciada, Space Repetition. ¿Qué es? ¿Cómo utilizarla? ¿Cómo nos va a ayudar a nuestro aprendizaje? ¿Y por qué es tan clave entender este método? ¿Cómo es que vamos a aprender este método que nos va a ayudar a no olvidarnos las miles de palabras que estamos aprendiendo, ya sea en cualquier idioma, en portugués, francés, inglés, árabe, chino, el idioma que ustedes quieran aprender, va a servirles este método? No se olviden por favor de suscribirse acá abajo, darle me gusta, comentar, compartir este video, que lo estoy haciendo gratuitamente, estoy dedicando mi tiempo y mi conocimiento para que toda la comunidad pueda aprender idiomas de manera sencilla. Sencilla no significa fácil, todo requiere esfuerzo. Y aprender un idioma requiere esfuerzo como cualquier otra cosa que queramos hacer en la vida. Así que bueno, dicho eso, comencemos con el video. Antes que nada voy a aclarar un poco sobre la repetición espaciada, y si no sabes qué es la repetición espaciada, te estás perdiendo de un montón de cosas. Te voy a contar de que tanto si estás estudiando inglés, portugués, francés, alemán, el idioma que sea, y no estás usando la repetición espaciada, estás dedicando mucho más tiempo, mucho más esfuerzo y estás aprendiendo menos que si utilizases esta técnica. La repetición espaciada es un método de estudio que se basa en la idea de que la información, o sea, el contenido que nosotros estamos aprendiendo, se recuerda de manera más sencilla si lo repetimos en intervalos cada vez más largos a través del tiempo. Es decir, no sirve de nada estudiar un día 7 horas, una vez por semana, 2 veces por semana, la cantidad de veces por semana que sea, pero estudiar muchas horas, mucho contenido. Lo que sirve es aprender palabras de manera repetitiva y de manera espaciada, es decir, a través del tiempo, repitiendo el mismo contenido que estamos aprendiendo todos los días. ¿Significa que vamos a estar viendo la misma palabra todos los días? No, significa que esa palabra que nosotros estamos viendo hoy la vamos a ver mañana, y una vez que nosotros vayamos conociendo más esa palabra o no nos estemos olvidando, la vamos a ir espaciando. O sea, voy a ver esa palabra los primeros 5 días, el sexto día quizás no la veo, el séptimo día sí, y así van pasando los días y cada vez la voy viendo menos esa palabra. Y voy a empezar a ver palabras nuevas. Obviamente esto es todo explicado de manera muy sencilla, pero en este video me voy a enfocar más que nada en explicar este método de manera profunda para que se entienda cómo utilizarlo, cómo poder aplicarlo, qué tipo de herramientas vamos a necesitar para nosotros utilizar esto, qué tipo de herramientas vamos a necesitar para hacer uso de este método. La repetición espaciada es una técnica de estudio que se puede implementar en idiomas o en cualquier otra cosa que ustedes quieran memorizar y aprender, y se basa en memorizar pasando esa información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. ¿Qué es la memoria de corto plazo? Es básicamente que la información que esté en la memoria de corto plazo va a durar poquísimo tiempo en nuestro cerebro. Es decir, es algo que, por ejemplo, en el caso del aprendizaje de idiomas, yo hoy estoy estudiando alemán y aprendo una nueva palabra. En 2 o 3 días probablemente esa palabra ya me la olvide. Es decir, porque está en la memoria de corto plazo, entonces me la voy a olvidar al poco tiempo. Y en realidad esto se puede aplicar a cualquier otra parte de la vida. Por ejemplo, no sé, estoy en la calle, me encuentro con un vecino, hablamos y demás, y me pide el número de teléfono. Y si bien en este caso mencioné el aprendizaje de idiomas, puede ser cualquier otra cosa de la vida. Por ejemplo, una persona me menciona su número de teléfono, yo me lo memorizo en el momento, pero a los 2 o 3 días me lo olvido. ¿Por qué? Porque está en la memoria de corto plazo. Mientras que las cosas que estén en la memoria de largo plazo, nos las vamos a acordar por mucho tiempo, años, incluso durante toda nuestra vida. Te voy a dar el ejemplo más sencillo que se me ocurre. Cuando yo era chiquita, tenía unos, 5 o 6 años más o menos, me acuerdo que me quedaba en mi casa y mi mamá a veces se iba a hacer las compras y me dejaba sola en mi casa. Siempre me decía, Julie, no abras la puerta a extraños y demás. Y ella me hizo memorizarme el número de teléfono de mi abuela por si pasaba algo.
¿Cómo fue que yo me memoricé el número de mi abuela? Bueno, básicamente porque en ese tiempo no existían los teléfonos celulares, había que agarrar el teléfono y marcar, no teníamos la agenda que hoy tenemos en los celulares, entonces yo me lo tenía que memorizar porque no tenía otra manera de llamar a mi abuela. Entonces, como yo todos los días y todas las veces que llamaba a mi abuela marcaba los números, eso se fue quedando en mi cerebro. Y hace mucho tiempo que no llamo por teléfono porque hoy en día usamos el celular, pero es hoy en día que todavía me acuerdo el número de teléfono de mi abuela. ¿Y por qué sería todo esto? Porque está en la memoria de largo plazo. ¿Y por qué ocurre todo esto? Si bien yo no soy especialista en el tema, no soy científica, solo soy una profesora de inglés, puedo decirles que tiene que ver un poco con el sistema en el que funciona nuestro cerebro. Imagínense que si nosotros nos acordásemos toda la información que aprendemos, todas las cosas que vemos, que sentimos, que escuchamos, en el día a día nos estaríamos volviendo locos. Así que bueno, hay cosas que nos las memorizamos a corto plazo y luego, ¡puf!, se van del cerebro. Bueno, ahora vamos a ver un poco de cómo funciona la repetición espaciada, porque ya sabemos lo que es, ya los estuve explicando durante todo este tiempo. Vamos a ver un poco cómo funciona, cómo lo vamos a poner en práctica. Lo primero que vamos a hacer es estudiar esa información, esas palabras, ese contenido que querramos aprender o memorizar. Pensémoslo con cualquier cosa que querramos aprender. Por ejemplo, quiero aprender una frase en portugués, quiero decir, me llamo Juliana. Meu nome é Juliana. ¿Sí? Entonces voy a aprender esa frase, me voy a sentar, voy a estudiar y la voy a memorizar, ¿sí? Voy a aprender esta frase. Esto también obviamente se aplica a cualquier otra cosa que querramos aprender. No sé, estás en la facultad, necesitas aprender una materia, necesitas dar un examen y necesitas aprender el contenido. Así que lo primero que vamos a hacer es leer ese contenido y aprenderlo. El segundo paso va a ser revisar esta información que estuvimos aprendiendo, estas frases, estas palabras, este contenido que estuvimos aprendiendo a través del tiempo, es decir, a través de los días, a través de los meses, ¿sí? Lo vamos a reaprender. O sea, un día vamos a sentarnos, vamos a aprender este contenido, pero no nos sirve con solo aprenderlo un día, porque como dijimos antes, eso va a estar en la memoria de corto plazo y nosotros queremos que esta información se encuentre en la memoria de largo plazo. Queremos acordarnos esto a través del tiempo, no queremos que pasen los años y no nos acordemos de estas palabras, de estas frases. Entonces lo que vamos a hacer es reestudiar, vamos a revisar este contenido que estuvimos aprendiendo mañana, pasado, el mes que viene, y eso va a ir repitiéndose a través del tiempo. Y todo esto va a estar basado en un concepto que se llama la curva del olvido. Les voy a mostrar un gráfico de lo que es la curva del olvido para que se entienda un poquito mejor. Acá, como están viendo, tenemos, por ejemplo, en el primer día nosotros aprendemos esa palabra, la recordamos perfectamente. Al segundo día esto cae completamente. Y si nosotros seguimos dejando pasar los días, eso va a caer al cero hasta que nos olvidemos por completo. Pero ¿qué pasa? Si el segundo día esta curva está cayendo, pero nosotros lo volvemos a revisar, lo volvemos a reaprender, esto va a ir de nuevo para arriba y lo vamos a volver a recordar. Y así va a ir pasando los días y cada vez esa curva va a ir menos hacia abajo. Si se fijan, en el primer día la curva es más intensa para abajo, en el segundo día es un poco más hacia arriba y así a través del tiempo. O sea, básicamente nosotros nos estamos olvidando esta palabra, esta frase, lo volvemos a estudiar y lo recordamos y ahí va subiendo de nuevo. Y toda esta información que luego va hacia arriba, que luego volvemos a revisar, cada vez es más difícil olvidárnosla y cada vez está yéndose a la memoria de largo plazo, ¿sí? Porque cada vez es más difícil olvidarnos esta información, estas palabras, estas oraciones, el contenido que estemos aprendiendo. Bueno, y el tercer paso, medio que me adelanté un poquito, es que esta información que nosotros estamos reaprendiendo, que se está olvidando y que cada vez que revisamos vuelve hacia arriba y cada vez nos acordamos más, cada vez es más difícil que nos olvidemos, se está yendo hacia la memoria de largo plazo. Y eso es lo que nosotros queremos al fin y al cabo, recordar estas palabras el máximo tiempo posible, ¿sí? Porque cuando uno habla un idioma, tiene que saber esas palabras, no solamente recordarlas para poder entender, sino también recordarlas al punto de que las sabemos tan bien que podemos producir
oraciones con eso, podemos escribir, podemos hablar, ¿sí? Porque a veces pasa de que nosotros conocemos una palabra, sabemos cómo se dice algo. Cuando alguien nos menciona esa palabra, la recordamos y sabemos su significado, pero a la hora de nosotros querer producir, decir algo, una frase con esa palabra o escribir una frase con esa palabra, no nos acordamos cómo se dice. Y decimos, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Y alguien va, te dice esa palabra y decís, ah, sí, la recuerdo. Es muy común eso. Por eso pasa que mucha gente dice, yo entiendo el inglés, pero no lo puedo hablar. Entiendo cuando me hablan, pero a la hora de querer producir, de querer escribir, de querer hablar más que nada, no lo puedo hacer. Y hasta acá todo muy lindo, pero ¿cómo vamos a aplicar esto en la práctica? ¿Cómo vamos a hacer para agarrar todo esto que acabo de mencionar, de poder practicar, memorizar, al otro día volver a practicar la misma palabra, la misma frase y demás, y ponerlo en práctica? Y acá es donde viene Anki. Hay un montón de aplicaciones, al igual que Anki, que hacen lo mismo, pero me parece que Anki es la más completa, la más usada, la más conocida, así que por eso estoy mencionando esta aplicación. Anki es un sistema de repetición espaciada, un software que nos va a permitir a nosotros utilizar el método de repetición espaciada. Básicamente, es un software que nos va a permitir utilizar este método a través de flashcards. Para entender cómo funciona Anki, vamos a necesitar saber dos conceptos que son muy claves para el uso de esta aplicación. El primero es qué son las flashcards, ¿sí? Porque recién mencioné que tenemos que utilizar flashcards, pero ¿qué son las flashcards? Básicamente van a ser cartas, por eso decimos flashcards, como una especie de cartas donde va a estar la información, o sea, la palabra que nosotros querramos aprender, podemos poner una imagen, podemos poner el sonido, si queremos aprender cómo se pronuncia, podemos poner una frase también. Todo lo que nosotros queramos aprender va a aparecer a través de una tarjeta. Y la segunda definición, que es clave para entender el uso de Anki, es deck. Deck es básicamente el conjunto de estas flashcards, de estas palabras, de estas oraciones, la información que vos estés aprendiendo, en su conjunto, ¿sí? O sea, por ejemplo, vos podés crear un deck con 30 flashcards, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estoy aprendiendo inglés y quiero aprender el vocabulario de la casa, específicamente el vocabulario de la cocina. Entonces voy a incluir un deck que se llame kitchen o cocina, y adentro de ese deck van a estar todas las flashcards con la información sobre la cocina. Por ejemplo, las palabras de, no sé, heladera, cocina, utensilios, platos, etcétera, ¿sí? O sea, van a haber flashcards por cada palabra o cada oración que nosotros querramos aprender. Bueno, espero que les haya servido esta información sobre qué es Anki, cómo poner en práctica este método. En el siguiente video vamos a ver cómo bajar esta aplicación y cómo utilizarla.